Muerto de frío. Bueno, sí, yo soy del Caribe, de Freud de Lacan, en su tercer ciclo. Y hoy tenemos con nosotros a Cora Guerre, quien es AME del Buenas foro. tardes, ¿cómo están? Buenas Hola. tardes. Buenas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Por favor, silencien los micros, ¿sí? AME del Foro Gallego de Psicoanálisis, que es también mi foro. Bueno, claro, Cora tiene pues muchos más años allá. Entonces, bueno, Cora nos va a hablar del el lugar del analista en la cura. Te comento, Cora, pues algo, bueno, no sé, casual, pero cercano, vamos a decir así. Constanza Lobos, Jorge Escobar, Ana Alonso, que no la veo todavía por allí, que es una usual asistente, y Miriam Piño, del Foro de Sao Paulo. Tenemos un cartel intercontinental y bilingüe que ya está llegando a sus 2 años, estamos por finalizarlo, y que lleva por título La posición del analista. Pero no es lo mismo el lugar y la posición, Bueno, está pero muy andan por allí. cerca. Entonces, así que tienes varios oídos atentos, pues aquí, pues por ese lado. Y otras cosas que más adelante te comentaré. Entonces, bueno, hola Margarita, que también la vi por allí, y Hola. hola a los que no he saludado aún. Entonces, bien, adelante, Cora, Bueno, en bienvenida. primer lugar, muchas gracias por la invitación y bueno, después vamos a poder hablar de esto, del lugar del analista o de la posición del analista, ¿m? En el debate. Voy a poder contar con los aportes. Bueno. En el inicio, el analista hace la oferta, hable de lo que se le ocurra. Freud instauró este procedimiento para poner al sujeto al trabajo y dar la oportunidad. ¿Hay algún eco, no? Déjame ver que quizás es que hay algún silencio. No, todos están cerrados, todos los micros. No sé. Ah, Bueno, no sé de dónde puede ser. Bueno, voy a cerrar el mío sí. también, por si acaso. Se oye bien, Cora. Ah, yo escucho un eco, ahora no. Bueno, entonces, Freud instauró este procedimiento para poner al sujeto al trabajo y dar la oportunidad a que la cura se ponga en marcha. No todo puede ser dicho, y eso será algo experimentado a lo largo de la cura. Por una parte, no todo puede decirse, hay una imposibilidad, y por otra está la repetición de la que se quejan los sujetos. Siempre digo lo mismo. En muchas ocasiones, al poco tiempo de comenzar las entrevistas, hay sujetos que dicen ya haberlo dicho todo, estarse repitiendo. Y es que el neurótico permanece atado a los mismos temas. Nosotros llamamos entrevistas preliminares a ese tiempo previo a la entrada en análisis. Los sujetos llegan con una queja, un malestar, y debe de haber una rectificación subjetiva que permita hacer de esa queja un síntoma. Por efecto del lenguaje y por la presencia del analista, ay, perdón, em, mm, me salté algo. Bueno, em, entonces, por efecto, em, los sujetos llegan con una queja, un malestar y debe de haber una rectificación subjetiva que permita hacer de esa queja un síntoma. Por efecto del lenguaje y por la presencia del analista y su apuesta, el sujeto se encuentra implicado en aquello que produce su malestar. Ese tiempo de trabajo previo es muy importante y permite al analista sopesar la demanda de quien se dirige a él. Colette Soler, en su texto Urgencias terapéuticas, dice que el peso de lo que le empuja a venir puede dar la medida
del esfuerzo que podría estar dispuesto a hacer. Hoy en día hay multitud de ofertas, sí, ofertas que prometen un rápido bienestar, y la oferta del psicoanálisis es la de una escucha y un trabajo en la que estarán implicados el sujeto, que puede llegar a convertirse en analizante, y el analista. ¿Qué es lo que hace que el sujeto pueda implicarse en la cura? El deseo decidido del analista, es decir, de aquel que sabe que la asociación libre tiene efectos, que lo ha comprobado a través de su propio análisis. Sabe que ese trabajo que le oferta el sujeto que se dirige a él produce cambios, tanto al inicio como en el recorrido y en el final. Un análisis llevado a término permite un viraje respecto de la angustia, la pulsión, el síntoma, el deseo que se manifiesta como insatisfecho en la histeria e imposible en el obsesivo puede llegar a realizarse. A la entrada está la sorpresa, lo que toca, conmueve, involucra al sujeto y lo divide. Para que el camino se inicie, contamos con la transferencia. El analista se hace investir como objeto libidinal del analizante, y eso permite la puesta en acto del inconsciente. En la reseña del acto analítico, Lacan se refiere a que la extracción del objeto ya ha sido realizada. Dice textualmente: ¿cómo no ver que ya se ha extraído del cuerpo la porción con la que se va a ser psicoanalista? Y con esto hay que concordar el acto analítico. Esta frase, que me resultaba enigmática, mm, parece ser que está mal traducida. En el libro La política del acto de Colette Soler hay una nota a pie de página donde podemos leer la frase en el texto original en francés y una corrección de la traducción que la hace más legible de lo que resulta en el texto de los otros escritos. Dice: ¿cómo no ver que la extracción corporal ya está hecha, que debe hacerse con algo del psicoanalista, y que es con esto con lo que debe concordar el acto psicoanalítico? La extracción del cuerpo de los objetos oral, anal, voz y mirada. Será por esa extracción, por el agujero que deja la extracción, la pérdida, puesta en juego en la cura, que el analista hará semblante de objeto. Esa extracción se hace al constituirse el sujeto y deja un agujero, al que viene el objeto pulsional, el objeto como semblante. Se trata de la división del sujeto, que permite el análisis. Al hablar de extracción corporal, está refiriéndose a lo que por efecto del lenguaje sucede en la constitución del sujeto. Hay una pérdida para el viviente, una pérdida que se inserta en lo real y que traerá la repetición, como modo de intento de recuperación de algo que se ha perdido. En el seminario del acto analítico, Lacan dirá que ese resto, efecto de la inmersión del lenguaje, hace que el sujeto se reconozca como aquel que olvida en la histeria o como aquel que deniega, es decir, desconociendo. El sujeto se defiende de aquello que está en su constitución. Sabemos que en la histeria el significante está reprimido, olvidado, ignorado. En el obsesivo, el significante está ahí, pero lo deniega, pretende ser otra cosa. Hay un desconocimiento producto de la represión. Es decir, que es otra cosa que lo que pretende ser. Se presenta como generoso, honesto, pero como dice el refrán, las apariencias engañan. Se trata de un semblante. El recorrido analítico, llevado hasta el final, permitirá, por el atravesamiento del fantasma y el advenimiento del deseo del analista,
volver a cernir algo de ese de A tachado, del agujero, efecto de la inmersión de la lengua y del advenimiento del sujeto. En el final, el sujeto se encuentra con la castración encarnada. El punto del final del recorrido conecta, se anuda con el punto de constitución subjetiva en el que hay una parte irremediablemente perdida. El deseo cobra fuerza como efecto del trabajo analítico, es decir, que hay algo que cede respecto de la defensa. El sujeto, digamos, no se pone trabas respecto del deseo, o se pone menos trabas de respecto del deseo. Y sabemos que el deseo está correlacionado con la castración. El analista en la cura funciona como causa para permitir el trabajo del inconsciente, que cuando está en juego y el analista está en su lugar, funciona, podríamos decir, casi por sí solo, funciona por la puesta en marcha del dispositivo. Sabemos que no hay universal del analista, no hay todo psicoanalista. El psicoanalista como tal está del lado del no todo y es fuertemente incauto del inconsciente. No hay analista si no es en acto. Es por eso que Lacan en la reseña del acto analítico dice: ¿qué puede decirse de todo psicoanalista que no vuelva evidente que por eso mismo ninguno lo es? El analista no está como sujeto, está como objeto que encarna para el analizante en cada cura. Para ello, se debe despegar del asiento narcisista del sujeto, todo aquello que tiene que ver con su ser, despegarse para asumir un acto que lo destituye como sujeto. El analista, tal y como podemos leer en la reseña, se hace producir objeto A, que es el elemento operador del análisis. En el seminario 17, el reverso, Lacan dirá que si el analista trata de ocupar ese lugar arriba a la izquierda que determina su discurso, es precisamente porque no está ahí en absoluto por sí mismo. El analista, vía el objeto A, es instrumento de la cura. El resultado del análisis pertenece al analizante, es producto del trabajo al que se ha comprometido. El analista al final del camino caerá como instrumento. Para que haya analizante, tiene que haber del psicoanalista, pero el acto también está del lado de aquel que se convierte en analizante. Por otra parte, para que haya analista, debe de haber analizantes. Si hay del psicoanalista, podemos leer en la reseña, lo cual es otra forma de decir que el analista no tiene predicado, es decir, que es una función que no se presta a la identificación. El acto no nombra quién lo realiza, el acto analítico. En el acto, por una parte, el analista no está como sujeto y es sin pensar que opera. Esto lo sabe el analista, pero este saber sobre el acto es paradójico, pues es un saber intransmisible del que no se puede hablar, pues escapa al yo pienso. El acto analítico no es predicable, no se historiza. Opera, tiene efectos, pero está del lado del analizante. Del lado de quien lo efectúa, no hay huella, no hay memoria. Seguramente todos hemos pasado por la experiencia de que un analizante nos dice: la última sesión me ha dicho tal o cual cosa, y usualmente esta intervención ha caído en el olvido para el analista. Esto también aparece en el dispositivo del pase, en donde se escucha muy poco de las interpretaciones del analista y cuando se la menciona hay poco que decir. El analista no puede sostener solo este saber, necesita de otros que reconozcan ese saber.
Esto nos empuja a ser comunidad, a trabajar con otros. Pero este saber está siempre en entredicho, bajo sospecha, el de los demás y el propio. Colette Soler, en su libro La política del acto, habla de la infatuación de los analistas como efecto, por una parte, de esta particularidad del saber y por otra, por la caída como desecho de la operación a la que está destinado el analista. Hay un real que opera y que no puede ser atrapado. El saber es un saber del uno por uno que no hace totalidad. Recordemos aquello de lo que Freud nos advertía y que Lacan retoma en el reverso. Cada caso debe ser abordado como el primero. No hay acumulación del saber, este se escabulle. Un relámpago ilumina la oscuridad y al instante se hace la noche. Este saber se satisface recomenzando cada vez. Lacan, en conclusiones del noveno Congreso de la Escuela Freudiana, afirma que el psicoanálisis es intransmisible. Textualmente dice, es muy molesto que cada psicoanalista esté obligado, puesto que es necesario que esté obligado a ello, a reinventar el psicoanálisis. La semana pasada, justamente, en nuestro seminario del Foro Galego de Psicoanálisis, surgió este tema, es decir, si el inconsciente era un descubrimiento o un invento. Digamos que en el invento nos involucra, nos lleva a cada uno a que tengamos que inventar cuando nos encontramos con el inconsciente, a tener que dar una respuesta que es la propia. Reinventar el psicoanálisis cuando recibimos a nuestros analizantes y también cuando pensamos la práctica analítica. En mi trabajo me he referido a la cuestión de la extracción del objeto, a los sujetos atados al discurso y al mecanismo de la represión que opera en la histeria y la neurosis obsesiva. Ahora bien, ¿qué ocurre en la psicosis? ¿Qué lugar ocupa el analista? Recibimos sujetos psicóticos. En algunos casos hay signos de un desencadenamiento, como pueden ser las alucinaciones, fenómenos del lenguaje o el delirio, pero en otros casos deducimos una estructura psicótica por algunas señales, algunos signos, como pueden ser la desconfianza acusada, la reticencia, la dificultad para entablar relaciones, la angustia invasiva, en fin, distintas manifestaciones que nos permiten un diagnóstico. En ocasiones esto se manifiesta después de un tiempo de trabajo con el sujeto. Sabemos que los psicóticos encuentran en el dispositivo un lugar donde poder hacer un trabajo riguroso que les permite sostenerse y arreglárselas mejor en la vida. En la reseña del acto, Lacan se refiere al discurso pulverulento del psicótico, desintegrado en algunos casos, que permite decir cualquier cosa. Se refiere al psicótico como aquel que es amo en la ciudad del discurso, es decir, que es más libre porque no está sujetado al discurso de la manera que lo está el neurótico. Ahora bien, la estructura de la psicosis sabemos que es muy amplia y difiere según nos refiramos, bueno, a la paranoia, la esquizofrenia o a la melancolía. Jacques Lacan se interesó por la psicosis desde el comienzo de su práctica. En el seminario 3, La psicosis, impartido entre los años 55 y 56, y una cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis, escrito entre finales del 57 y principios del 58, nos desarrolla conceptos fundamentales para abordar la psicosis, tales como son la forclusión y la metáfora paterna. A mí me ha llamado la atención, releyendo ambos, cómo pone el acento en el trabajo del loco y textualmente en una cuestión preliminar dice, conviene escuchar al que habla cuando se trata de un mensaje
que no proviene de un sujeto más allá del lenguaje, sino de una palabra más allá del sujeto. En el seminario 3 se refiere a la importancia de la escucha. Nos anima a no estar tan preocupados por el tipo de alucinación, verbal, sensorial o no sensorial, que manifiesta el paciente, sino escuchar el mensaje. Nos da algunas indicaciones que nos sirven de brújula. El saber está del lado del sujeto y nos habla del analista como secretario del alienado. Su función, podemos decir entonces, es coger el testimonio, la palabra de quien se dirige a nosotros. A lo largo de su enseñanza, siempre ha estado presente la búsqueda de una posible solución para la psicosis. El desarrollo de su última enseñanza traerá nuevas posibilidades que nos orientan en el trabajo. La formulación del no hay relación sexual que pueda escribirse dará otra perspectiva al síntoma, que será formulado como aquello que viene a suplir ese agujero para el ser hablante. Podemos entonces hablar de forclusión generalizada. Tanto en la neurosis histérica como en la neurosis obsesiva, el síntoma constituye una solución frente a un problema que se presenta en la estructura. Pensemos en Dora. Frente a la impotencia del padre, organiza un cuarteto para sostener su figura, para sostener la estructura. En el caso del hombre de las ratas, podemos decir que su neurosis se desencadena cuando se encuentra con la falta del padre, quien ha elegido a la mujer rica en lugar de la mujer de su deseo. También aparece la cuestión de la deuda y la repetición para el hombre de las ratas, respecto de la encrucijada de su deseo, mujer pobre, mujer rica. Aquí también encontramos que él revela en sus síntomas la falla de la estructura. El desarrollo de la falta de relación-proporción sexual será contemporáneo con una articulación de los tres registros que ya no tienen una jerarquía entre ellos y que se mantienen unidos por un cuarto anillo que será el síntoma y que encontramos tanto en neurosis como en psicosis. Hay una forclusión generalizada. Lo fundamental del nudo es el agujero y la cuestión es qué respuesta singular encuentra o construye el sujeto. Esto no borra las diferencias, pues en la neurosis, si bien hay una falla en la función paterna, hay inscripción del nombre del padre. En la psicosis, el sujeto no cuenta con el nombre del padre y por tanto debe fabricar una suplencia para hacer frente a esa falla. El significante del nombre del padre será transformado en su concepción y el padre será el padre que nombra o el padre como nombre. En RCI, el padre es el que nomina y eso abre la perspectiva también del tratamiento de la psicosis. En la clínica de los nudos será lo que posibilita el paso de un nudo de 3 a un nudo de 4. El 4 estaría constituido por una nominación que tiene una función específica, que es la de ser soporte de lo real, lo simbólico y lo imaginario. El cuarto redondel sirve de paliativo a la ausencia de relación entre los sexos. Pensar en términos de desanudamiento y anudamiento nos da mayor plasticidad. La estructura no es fija. El poema que cada uno de nosotros encarnamos es un poema que no está escrito de una vez y para siempre, sino que es un poema que se escribe en acto. Es por ello que decimos que el análisis tiene efectos de escritura, que permite que algo cese de no escribirse y se escriba y tenga efectos de anudamiento. Lacan, en el capítulo 3 del Sintón, el nudo como soporte del sujeto, nos presentará el nudo de la paranoia, el nudo de Trébol. En este nudo
Real, simbólico, imaginario son indistinguibles, es decir, que estos tres se imitan, se copian. Esto implica poner el acento en el uno en lugar de en el 3. Para el paranoico falta el intervalo entre S1 y S2. Para él hay un significante que le representa y por ello podemos decir que tiene una identidad. Ahí donde el neurótico se encuentra entre el S1 y el S2, marcado por la división, el paranoico tiende al 1 y es por ello por lo que Lacan nos propone el nudo de trébol para él. Por ello, entre otras cosas. No hay división respecto del delirio, hay certeza, y este nudo hace objeción para escribir el goce del otro tachado. En este capítulo explora las posibilidades de anudamiento de la paranoia. Dirá que lo que se nos revela es que el mínimo en una cadena borromea está constituido por un nudo de 4. Por esta relación de 3 más 1, aquí propone que a 3 paranoicos podría anudarse en calidad de síntoma un cuarto término que se situaría como personalidad, en la medida que ella misma sería distinta respecto de las 3 personalidades precedentes y de su síntoma. Lo que nos propone es que a 3 se anude uno en más, lo cual permitiría que esta trenza subjetiva se anude por un cuarto, que sería el síntoma. La personalidad resultante ya no sería paranoica, es decir, habría una corrección del lapsus del nudo. Sobre este punto es interesante lo que Michel Bousseyrou nos aporta en su artículo Revisión de la paranoia. Nos dice, basta con ser tres personalidades paranoicas, como Shever, su padre y su hermano, o bien las hermanas Papin y su madre, o también el hombre de los lobos, su hermana y su madre, y que los tres estén anudados de modo borromeo por una cuarta personalidad, que como neurótico sería su síntoma. Esta cuestión es muy interesante y en el trabajo analítico en ocasiones encontramos esta configuración en la constelación familiar que nos muestra cómo un sujeto no ha caído en la indistinción porque su estructura familiar le ha valido como soporte. Real, simbólico e imaginario, la cadena nodal que nos expone Lacan es trinitaria y el nudo del que Lacan hace el soporte del sujeto es también espejo del paranoico y es por eso que hace falta un cuarto, es decir, que de la indistinción por un cuarto se puede pasar a lo borromeo. Esta plasticidad, para nosotros, abre posibilidades. Michel Bousseyrou, en Enfermedades de la Indistinción, afirma que se puede considerar grados menores de pérdida del logorromeo, tal y como en ocasiones observamos en la clínica. Se trataría de la indistinción de 2 de los 3 registros. Él se referirá a la especificidad de la esquizofrenia, indistinción entre lo real y lo simbólico, entre la palabra y la cosa, la melancolía, indistinción entre lo imaginario y real, entre la imagen de sí y la cosa, y la manía, indistinción entre simbólico e imaginario, entre las palabras y las ideas, es decir, entre el significante y el significado. Siguiendo las elaboraciones de Lacan en RCI y el Symptôme, podemos afirmar que nos introduce nuevos retos en la conceptualización y la práctica clínica. Si hoy he traído este tema es porque me siento concernida respecto al lugar que con sujetos psicóticos desencadenados en ocasiones y no desencadenados en otra, ocupamos en el trabajo analítico. El analista, como uno en más, puede permitir en la psicosis un anudamiento por el decir generador del análisis.
La palabra, lo que se dice en el análisis, produce, crea. En el decir hay un poder de engendrar. La nominación no es una función significante, es función del decir. Y el decir es advenimiento, es un hecho de existencia. La función de anudamiento es contingente y puede posibilitar a un sujeto la vuelta a lo Borromeo, aunque no haya la función padre. La cuestión sería entonces poder tener en la transferencia el lugar de uno en más que nombra. En lo social hay un empuje a gozar todos de lo mismo, a la universalización, y en el dispositivo analítico los sujetos pueden encontrar un lugar donde desplegar su tendencia a la excepción y los posibles soportes del sujeto. El analista debe aceptar el lugar donde el sujeto lo coloca. Suele ser como lector, testigo, interlocutor privilegiado, podríamos decir, pero puede ser también colocado como otro. En la transferencia, las maniobras son cruciales, pues cuando aparece la demanda dirigida a un otro sin falla, el analista no puede responder y esta demanda puede hacerse muy insistente, puede ser feroz. Lo que aparece en la demanda es lo que la estructura, podríamos decir, porta, que vuelve con ferocidad por el lazo con el objeto primordial hostil. Ese objeto que está del lado del sujeto y que vuelve como super yo puesto en juego en la relación transferencial. La angustia puede ser muy invasiva y ahí el analista debe mantener su posición, podríamos decir, para que pasada la tormenta traiga nuevos aires y le posibilite al sujeto un nuevo saber hacer que permita un cierto apaciguamiento. Del psicótico nos debemos dejar enseñar, pues a partir de las contingencias de la vida y por el decir del análisis puede llegar a orientarse, saber qué debe evitar y también qué posibilidades se le presentan y resultan beneficiosas para él. El estar advertido puede evitar confrontarse con el vacío de la forclusión. Esto no es poca cosa y sabemos que para ello hace falta un largo trabajo. El trabajo analítico vía la transferencia puede tener un efecto sobre la regulación del goce. El sujeto en el análisis puede llegar a saber de sus condiciones de excepción y esto le permite una pacificación. Saber algo acerca de lo que le hace diferente y poder aceptarlo, poder hacer con ello. Bueno, hasta aquí es lo que he podido trabajar. Algunas de estas cuestiones eh, las hemos hablado con Rité, pues trabajamos juntas en un cártel. Bueno, muchísimas gracias, Cora. Porfa, recuerda enviarme esta última versión, que ya me di Pero cuenta es que muy tiene poquitito lo que cambié. algunas Sí, me hiciste sí. trampita y ya sé que sobre eso no te voy a poder preguntar. Bueno, bienvenida, Sol Aparicio. Encantado que estés aquí. Saludos también a Verónica, que entró de última, Susana Garcerón. Están completas las cuatro fantásticas de Tucumán, del NOA. Qué Este, bien. del noroeste de Argentina. Son las cuatro fantásticas. Es que hay una banda, eh, ¿cómo se dice en castellano? Series animadas, porque hay los cuatro fantásticos. Esas son las cuatro fantásticas. Mira, voy a comenzar, Cora, con una pregunta que no tiene que ver con el contenido, pero que, a ver, en el título que colocaste, Cora me envió su trabajo. Y a ver, un momentito para leerlo. Escribió, antes del título escribió Seminario La formación del analista en la cura.
lo cual es interesante. El seminario se llama Formación del Analista de Freud a Lacan. Tú escribiste en la cura, pero se entiende porque tu trabajo era el lugar del analista en la cura. Pero me dio también un poco a pensar ese especie de lapsus calami, am, en algo que a veces he pensado, que es que en el trípode de formación freudiano, el propio análisis, el estudio, la supervisión o control, me parece que a veces me parece que falta algo que es la formación que se obtiene en la propia dirección de la cura, no en la cura propia, sino en la dirección de la cura. Es decir, que en la experiencia pues, que uno va teniendo, y sobre todo si pensamos pues, en eso que dice Lacan, que el analista debe ser dos, aquel que logra efectos y aquel que reflexiona sobre sus efectos. Quizás allí en esa reflexión pues hay una fuente para la formación del analista. Entonces, como te digo, pues es un punto fuera de, pero tu lapsus calami me da pie para preguntarte esto que sí tiene que ver con nuestro seminario. Quería preguntarte tu opinión al respecto. ¿Tú La crees que sí? opinión por el lapsus este. No, bueno, no, pero más allá de a dónde Sí, nos sí. llevó, pues si estás de acuerdo en que en la experiencia analítica hay algo pues de la formación y que no es necesariamente, ni obviamente no es el propio análisis, no es estudio de caso y hay muchas cosas que ya uno no lleva a supervisión, pues, sino es la propia reflexión. Sí, ¿Qué por te parece, supuesto. pues? Sí, pienso que sí, que mm, es decir, es esto a lo que tú hacías referencia, es decir, que es no pensar ahí en la cura misma, pero sí pensar en lo que hacemos, sí pensar en el análisis y en el psicoanálisis. Y sí Ok. que estoy de acuerdo con que, bueno, que hay una formación, sí. Mm. Bueno, gracias. Bienvenida, Camila. Ok, entonces tengo muchas preguntas, pero voy a limitarme pues a hacer pues, un par pues para dar lugar pues al debate y más adelante pues introduciré otra. La voy a dividir en dos, voy a hacerte una, dos primero y luego pues haré otra. Un momentico para ver tu texto. Em, ok, fíjate, voy a ir a esa cita de Lacan, que la primera tú refieres que es cómo no ver que ya se ha extraído del cuerpo la porción con la que se va a hacer psicoanalista y con esto hay que concordar el acto analítico. Tú comentas que posiblemente esté mal traducida, que hay una nota de página, yo la leí y te pregunté cuál era, me la leí completa, los argumentos. Em, Fíjate, bueno, no nos vamos a poner a discutir sobre la traducción, ¿no? Que es peor, no. Yo la verdad es que me gusta más la traducción de Graciela Esperanza. El original en francés dice Mais l'encre comme ne voit-on que le prélèvement corporel est déjà fait donné à faire du psychanalyste. Es que sea cual il faut accorder l'acte psychanalytique. Hay algo que traje. Recuerda que el ciclo, el año pasado, pues el año académico pasado, digamos así, en el seminario de los miércoles del Foro Gallego, estudiamos precisamente la reseña del acto analítico y que yo me comprometí a presentar y presenté pues en la jornada de trabajo finales un trabajo al respecto porque quería precisamente profundizar. Y allí en la página 399, segundito que lo tengo que buscar aquí en otro ladito, ya va, aquí lo tengo. Fíjate que en la página 399, Lacan habla de que el acto permite denominar una desaificación
a la lógica de los cuantificadores. En francés también lo dice desaificación. Este término que me llamó la atención y buscando referencias encontré una de 2007 de Colette en donde dice, retomando un término de Lacan, una desaificación en el sentido de la extracción del A, del objeto A. Por esta desaificación, el acto hace de disparador para la palabra. Dicho de otra manera, permite que allí donde se hallaba el goce del síntoma y donde por poco se hubiera hallado el vacío, vaya lo que va a producir el trabajo de la transferencia, saber la migaja de saber inconsciente. Bueno, en fin, el punto es, bueno, y dice él, bueno, eso, pero ya se ha extraído del cuerpo del analizante el objeto A y hay que hacer coincidir con esto al acto analítico. Yo, bueno, es la interpretación, es un pasaje difícil, ¿no? Yo lo encontré muy Es difícil. difícil. Sí, sí, sí. Pero la interpretación, fíjate que tú lo tomaste por los objetos parciales. ¿Ve? Yo tiendo a pensar que no se trata de los objetos parciales, sino del objeto A. Es decir, que el trabajo del análisis va extrayendo, en un sentido metafórico, el objeto A, y que es con eso con lo que hay que hacer coincidir el acto analítico, porque es con eso, con esa extracción del objeto A, con lo que se va a hacer del psicoanalista, que se Sí, pero va, estoy de acuerdo, el objeto como tal objeto, ¿no? Se ha extraído, ajá, sido extraído. sí, Y sí, es a claro, pero ese el lugar, objeto, mm, yo pienso que no es, que no es el objeto como encarnado en los objetos parciales, digamos así, sino el objeto A. mm, Un objeto funcional si lo del objeto A. Y que es precisamente a partir del objeto A que hay la posibilidad de que de allí surja un analista. Desde allí que se va a poder quizás producir un analista. Bueno, es así como lo interpreté. Me paro ahí si quieres comentar y agrego, bueno, agrego de una vez algo, que es que esa traducción difícil del partitivo francés du, du psychanalyste. En el castellano no tenemos partitivo, pero es que en castellano no decimos hay del azúcar, hay del café. Nosotros decimos hay café, hay azúcar, hay analista. Bueno, en fin, yo creo que se va a imponer de todas maneras el del analista porque, digamos que marca una diferencia grande, pero creo que es un forzamiento del castellano, pues que nosotros Me decimos hay parece. analista. Gracias, Pedro Pablo. Yo estoy Ah, contra bueno, la traducción literal. Hay bueno. psicoanalista, basta y sobra, en mi Ujú. opinión. Así como hay Bueno, azúcar, hay psicoanalista. bueno, gracias. Bueno, si quieres comentar ese primer comentario, Cora. ujú. A ver, yo lo entiendo también que hay la caída del objeto y que es por esa caída que también se van a poner, se ponen, entran en juego por esa pérdida del objeto, también van a entrar en juego, va a entrar en juego la pulsión como tal, es decir, los objetos pulsionales, porque hay algo que por la entrada del lenguaje hay algo que cae del viviente, se produce esa caída y eso va a posibilitar la puesta en juego de los distintos objetos pulsionales. Bueno, es un Para, punto por abierto. esto digo que yo entiendo que también algo de esto en el final del análisis también se pone en juego, porque es como el punto de constitución del sujeto. Que, bueno, vamos a dejar, seguramente vamos a volver más adelante, pues. Te doy una segunda. Perdón, yo Ajá, podría decir que una cosa como que no quita la otra, me parece que sí, están las dos cuestiones y que esto da lugar a la repetición, yo eso estoy que de está acuerdo, solo que yo pondría irremediablemente el énfasis en perdido. en el objeto A como tal. eh, no solamente ligándolo a la pulsión, sino en general el objeto A. A esa desaificación a la que se refiere
Lacan en la reseña. Pero bueno, ahí tenemos material pues precisamente para debate. Ujú, Por cierto, pues muy bueno ese trabajo que tratas de hacer, tratando de buscar el lugar del analista en los casos de psicosis. Eh, me gustó mucho eso, pues, pero lo voy a dejar para más adelante. Ahorita quería comentar algo que está en, bueno, es la página mía 2, pero lo que pasa es que yo pasé tu texto de PDF a Word y le puse un poco de comentario. Entonces, a ujú. ver, tú dices, sabemos que no hay universal del analista, no hay todo psicoanalista, el psicoanalista como tal está del lado del no todo. Quisiera pedirte aclarar un poquito, ¿ves? Porque yo entiendo, fíjate, no hay universal del analista en el sentido similar a como decimos, no hay la mujer. Es decir, no podemos encontrar ninguna definición del analista que lo abarque todo, no hay manera, pues. Entonces, no podemos colocarnos como en el lugar de la ciencia, que busca seres generales de los cuales poder decir algo que sea válido para todos. Pero me confunde el decir que no hay todo analista. Bueno, no hay Está todo del lado analista. de no todo, porque es en acto, es en el momento del acto que hay Ok, analista, es en el pero momento del no acto. podemos compararlo, te pregunto, perdón, Cora, te pregunto, porque quizás soy yo quien me estoy confundiendo porque lo estoy comparando con el no todo de la mujer. Que la mujer es no toda fálica, pero a ver, del analista, no sé si podemos decir alguna frase similar. Bueno, yo lo entiendo en que es que hay analista en el momento del acto y hay como que ese estar, ¿no? Si decimos no está ahí por sí mismo, está eh, justamente porque ha llegado al final de análisis y porque ahí, ¿no? Ha habido un deseo del analista. Pero, por ejemplo, en la comunidad no estamos como analistas ahí, Correcto. ¿no? Y en el acto y en el análisis, bueno, es esto que os digo, intentar estar ahí, ¿no? Dice Lacan en el reverso. Intentar estar ahí es que, bueno, no estamos todo el tiempo, es ese intento, ese esfuerzo por estar ahí, por estar como Eh, analista. de acuerdo. Bueno, y una tercera cosita cortita que te pido. Tú dices, Colette Soler en su libro La política del acto habla de la infatuación de los analistas como efecto, por una parte, de esta particularidad del saber y por otra, por la caída como desecho de la operación a la que está destinado el analista. Hay un real que opera y que no puede ser atrapado. Que quería pedir es si puedes precisar a qué real te refieres allí, a qué real que opera y que no puede ser atrapado. Un real en la formación del analista. Hay un real en la formación del analista y hay un real que, por ejemplo, me voy a referir al pase, en el pase damos un testimonio, hay algo de lo que puede pasar, hay algo de lo que se puede atrapar de un real, pero no todo se puede decir. Es esto mismo de no todo puede ser dicho, hay algo de lo que se puede decir. Eh, Ok, perfecto, gracias. Bueno, muy bueno lo de introducir acá, pues lo de la formulación generalizada y cómo tú lo razonas para el caso de la neurosis en general y luego entonces pasa pues a ver cómo pues aplica eso en el caso de la psicosis, diferenciándolas como tú muy bien lo haces. Bueno, tengo números otros comentarios y preguntas, pero voy a detenerme aquí pues para dar lugar al debate. Entonces, bueno, por favor, con la señal de costumbre, levantando la manito, no la manito ante la cámara, sino la manito amarilla que está en el teclado. No se pongan tímidos.
Bueno, si no preguntan, yo sigo preguntando, bueno, mientras se terminan de animar entonces. Este, Perdón, Pedro Pablo, ya que preguntabas esto ajá, retomo tu pregunta, ok. del todo analista o no todo. En este pequeño comentario que he hecho en relación a una demanda, ¿no? Una demanda, yo decía que en algunos casos puede ser feroz. em, en esa cura, digamos, en la que pensaba cuando he hecho este pequeño comentario, em, me refería a un sujeto paranoico que en un momento dado demandaba del analista tener respuesta a cómo hacer con la angustia, cómo hacer con el goce, cómo hacer, eh, y era como esperando, como si hubiera un analista, mm, un analista que pudiera responder, como si él esperara un analista que pudiera decirle cómo hacer en la vida. Mm, Y una demanda, bueno, muy fuerte, que a veces aparece mm, y que, bueno, me parece que quizá en la psicosis toma otro cariz. sí. Ahí precisamente yo me quedé con ese pensamiento, porque en el párrafo siguiente tú te refieres a lo feroz que puede ser la demanda para el propio analizante, pero cuando lo dijiste, yo me quedé con el pensamiento de que a veces puede ser incluso feroz, un poco feroz para el analista. Claro, no era para, o sea, la demanda, claro, la demanda era feroz, pero porque responde a un super yo feroz, ¿m? Que ponía Mm, en juego en el análisis, en la demanda. ¿M? mm, ok. Bueno, sí, efectivamente es difícil, ¿no? En casos así, ¿cuál es el lugar del analista? Estoy completamente de acuerdo que es mucho más difícil conceptualizarlo en general, como uno intenta hacerlo en el caso de la neurosis. En el caso de la psicosis es muy difícil, pues. Muy interesante toda esa elaboración con el caso del paranoico y esas observaciones que hace Bucejo. Dicho sea de paso, no está en la página 51 de la referencia de Lacan al nudo de Trévoli, a las tres personalidades o a los tres nudos y la personalidad. No está en la página 51, me hiciste buscar, está en la 53 y la 54. Ah, Este, es que pero, no pero, tenía, yo tenía esa referencia y no lo pude ver porque tenía el seminario en ese momento en la consulta y la verdad que después se me olvidó, perdona, Pedro. no, tranquila, no, pero eso lo hace más interesante porque me hizo releer un poco de párrafos del seminario 23. No sé si ese lo es Colette, no me recuerdo dónde me perdí, que hablaba de que para el paranoico, esas tres figuras, o tres nudos, no me recuerdo cómo la llama, y la personalidad son lo mismo. Pero no voy a desarrollar eso porque no lo leí pues mucho más, ¿no? Este, mm, ok, em, ok, a ver, un Claro, es momentito. que hay muchos matices. Ok, efectivamente, pues efectivamente es así. Ah, Más tarde, más adelante, te preguntaré, entre otras cosas, de perdón, ampliar lo del Pedro, padre que nombra, porque creo que es un punto fundamental, ¿no? Entonces, perdón, pero, por- Pablo. ah, Lo que le da paranoia es igual a la personalidad, lo dice Lacan. Sí, No, creo que es no, ahí mismo no. en el seminario 23. Lo que pasa es que sí, lo releí muy rápido, Antes, entonces antes. se me quitó, lo pero dice Lacan, gracias, sí. gracias, Rite. Bueno, tenemos entonces el derecho de palabra a Pilar de Asís. Bienvenida a Pilar y después Sebastián Sánchez Segura. Hola, me alegro mucho de estar aquí, ha sido súper interesante. No, yo quería hacer una pequeña intervención sobre el tema de el no ser del analista o el analista no todo, ¿eh? Porque un poco me va a tocar a mí el próximo día hablar de esto. Simplemente traigo una frase del seminario 25, el momento de concluir, donde Lacan dice
algo que ya sabemos, pero lo voy a leer. El analista se forma en la experiencia de lo real y, por tanto, esta formulación lleva implícita un no ser del analista. Y lo dice en el sentido de el analista no es universalizable, es decir, no se puede hacer un universal del analista, ¿no? Creo que esto es interesante para lo que planteaba Cora y que un poco tú traías a discusión, porque en otro texto que de este Collet Soler, que se llama El acteísmo analítico, donde habla del acto y el ateísmo, también plantea esta cuestión de que en el acto no hay sujeto y por lo tanto en el acto analítico tampoco hay sujeto. Y además no se puede decir nada al respecto. Lo que sí se puede hacer es del lado del analizante, que eso también lo ha dicho Cora antes, muy bien explicado. Simplemente era una anotación sobre el tema que tú has comentado de no hay ninguna formulación de no hay el analista como no existe la mujer, pero sí se podría pensar del lado de los cuantificadores lógicos, que por otro lado también los cita en la página 399 que habéis citado al principio. Un poco antes de la palabra que tú has empleado, habla de los cuantificadores lógicos de las fórmulas de la sexuación. Página 399, a mitad de página más o menos. Concretamente dice: las palabras rozan demasiado el terreno donde parecen tropezar los cuantificadores lógicos. Ujú. Inmediatamente ya luego se pone a hablar de la desaificación. Era un Gracias, Pilar. Gracias por las referencias. Sí, perdón, gracias. y si sigues la lectura, hace una referencia también al universal, que justo decía Isaora también. Sí, así es. ¿La tienes ahí a la mano? ¿La quieres leer, Camila? Y a ¿Tienes Pilar, justo sigue de donde lo decía Pilar, dice, estas palabras rozan demasiado el terreno donde parecen tropezar los cuantificadores lógicos, como para que no hayamos filtreado con su instrumento. Percibimos que el acto psicoanalítico se aviene a zafarse de la captura en lo universal, a A lo lo cual es mérito de ellos no satisfacer. Ujú. Mm. Ok, Sí, sí, Entonces, lo me dice parece ahí que ahí es preciso. Sí, ahí es muy concreto Lacan. Mm. sí, es algo que Eh, desarrolla aquí y también en el acto analítico. Hay todo, toma todo eso en el acto analítico y lo desarrolla. Sí, Me sí, estamos permitan una me permitan una pequeña observación. sí, Creo perdón. que se están superponiendo dos cosas. El no todo, efectivamente, de la posición femenina y los cuantificadores, y el no todo de un universal. El no todo de un universal no forzosamente es el no todo de la posición femenina. Hay que distinguir aquí, creo que hay una confusión. El no Sí, todo efectivamente. el no todo del universal puede ser uno, 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 sencillamente que no hace clase, no forma clase, ¿m? Que no pueden conjuntarlo. Yo haría, en todo caso, pensaría la diferencia. No iría tan rápido al uso del no todo. Sí, es lo que Que no había. haya universal no quiere decir que haya no todo. Ujú. Que no haya Sí, universal quiere decir que no gracias se por la puede aclaratoria, conjuntar. Rita. Es lo que precisamente señalaba. Pero ¿tú quieres agregar algo, Cora, antes de pasar a Sebastián? ¿No? Ok. Bueno, gracias, Pilar. Adelante, Sebastián. Muchas gracias. Hola Cora, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. buenas, ¿qué tal? Bien, gracias. Fíjate que yo tengo una pregunta desde hace tiempo y es una pregunta que me ha costado mucho como darle alguna forma de respuesta. Entonces,
cada vez que alguien habla sobre un tema como estos, aprovecho para preguntarlo, a ver qué opina esa persona. Y es que, para regresar un poquito en lo que decía Pedro Pablo de que el analista se hace posible por la extracción del objeto A, que es como el que hace el vacío para que un analista pueda situarse en su lugar, y que de alguna manera eso es posible por los efectos originales del lenguaje. O sea, el lenguaje produce esa extracción del objeto A, ¿cierto? Y eso es independiente de la manera en que se responde a eso. Digamos, si se responde como con el deseo insatisfecho histérico, con el deseo imposible obsesivo, con el delirio. Pero entonces el asunto es sobre las posibilidades de que eso acontezca en la psicosis. Porque, eh, por ejemplo, cuando decías que con el psicótico se llega a la advertencia de lo que le es posible, para que no se vaya a topar con el agujero de la forclusión, eso introduce como una limitación, no se puede ir más allá con él, y eso le cierra la puerta al psicótico para que pueda convertirse en psicoanalista. Entonces siempre he tenido como ese interrogante, porque eso implicaría que los psicoanalistas solo pueden ser los neuróticos, y entonces yo ya no sé si eso es como una cierta imposibilidad clínica o un prejuicio teórico nuestro por la manera en que nos armamos la idea de la división neurosis, psicosis y perversión. Entonces, bueno, nada, eso quería preguntar a ver qué piensas. Eh, ora, No sé, yo no lo silencié, no sé qué pasó. Bueno, me parece muy interesante tu pregunta. Yo también me pregunto por estas cuestiones. Em, y cuando tú dices que pueda estar, que pueda, digamos, estar advertido, me refiero que en el trabajo analítico o en el análisis, por lo menos es lo que yo me encuentro en la clínica, los sujetos mm, van orientándose y van viendo, por ejemplo, qué cuestiones pueden ser mm, muy difíciles, muy complicadas para ellos. Entonces hay cosas em, que, que, que quizás dicen, bueno, esto, por ejemplo, estoy pensando en un paciente, ¿no? Entonces, que ha tenido intentos de diferentes parejas, eso le lleva a una angustia, a sentirse muy invadido, muy sobrepasado, y que entonces puede llegar a decir, bueno, yo necesito mayor distancia, necesito conocer mucho a alguien para poder tener una cierta confianza, no tener a alguien tan cerca y sé que de esto me tengo que cuidar. Pero como esto, con otras cuestiones lo encontramos, no es que nosotros advirtamos, sino que ellos nos enseñan qué cuestiones pueden llegar a ser delicadas, digamos, ¿no? Y que puede hacer que se desestabilicen. Entonces, cuando tú dices, esto que yo digo es como no caer en el agujero, es decir, que em, poder estar advertido de en qué se puede sostener y qué cuestiones, y esto es todo un trabajo de mucho tiempo, en qué se puede sostener y en qué cuestiones son más difíciles, más complicadas. Entonces, cuando tú dices no caer, no le cierras la puerta a que pueda ser analista, no me parece, no, 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 porque caer sería caer en la desestabilización, en que hubiera un desencadenamiento. Entiendo que justamente lo que se está planteando con la clínica Borromea, lo poco que yo voy pudiendo estudiar, aprender y que me vale, es que permite anudamientos y que eso
pues permite que un sujeto que está estabilizado, pues sabemos que hay sujetos estabilizados que a veces trabajan eh, como analistas. Ok, A Gracias, mí, Jorge. Sebastián. perdón, otra cuestión. A mí, claro, es también una pregunta en relación a la psicosis. No decimos, el analista está en el lugar de objeto y por otra parte decimos, el objeto ha sido extraído. O también decimos, en la psicosis no se ha extraído el objeto, ¿no? Me parece también que cuando hablamos de la psicosis es como muy amplio y tendríamos que afinar mucho más. Para mí es un campo en el que tengo que trabajar y que veo que hay que afinar porque, bueno, hay diferentes tipos de psicosis y hay diferentes anudamientos y desanudamientos y vuelta a volver al anudamiento. No sé, esto es lo que te puedo responder. Muchas gracias. Ok, bueno, Jorge, yo sí decía, un momentito, Margarita, aquí los debates en general siempre son sumamente nutridos, pero, Cora, con tu texto has puesto tímido, pues aquí hay un montón de gente que, bueno, sinceramente, Espero que no. no, les estoy echando broma, tú sabes, hay que meter la pullita en el ojo ahí para que le salga alguna lágrima. Margarita, ¿Se oye? ¿Se me escucha? Sí, sí. Perfecto. Hola a todos y especialmente a Cora, que trae aromas del Atlántico. ¿qué tal, La Margarita? verdad que Margarita es gallega también. Pero difícil nos lo pones, ¿verdad? Estamos ahí un poco todos concernidos en estos textos. Y concretamente yo me quedé con la reseña del acto, creo que es de ahí. Eh, ¿Cómo no ver que ya se ha extraído del cuerpo la porción? Y de ahí me he perdido un poco. Y esta referencia me interesa especialmente, puesto que yo estoy trabajando la cuestión del cuerpo. Entonces, bueno, yo pienso que aquí se refiere... Bueno, te quería preguntar en qué página está del texto, porque tengo abierto el texto 399 399, vale. ¿Al principio? al final. Al final, perfecto. No, si podías decir algo, aunque ya habéis dicho, ¿eh? Tú te has referido a los objetos pulsionales y como Bueno, después creo que fue Pedro Pablo que centró más en el objeto A. Bueno, esta era mi primera pregunta Ujú. y precisión. Em, a ver, yo lo entiendo como que ya ha habido, lo que comentábamos, que ya ha habido esa primera extracción, esa primera caída del objeto, por lo cual un sujeto también entra en la repetición y que a ese lugar vendrán los objetos, los objetos pulsionales y semblantes de objeto. Ujú. La porción Para del cada cuerpo. uno habrá un objeto pulsional prevalente. Mm, ujú. Por tanto, la porción del cuerpo es el recorte pulsional del cuerpo. Yo lo entiendo así, Sí, sí. muy bien, gracias. Que va a eh, producir, digamos, que en un primer momento es la extracción, ¿no? El objeto que cae, pero que inmediatamente, bueno, va a ser ese recorte que va a ir poniendo los objetos en juego. Y por otra parte, decimos un objeto prevalente, pero también siempre están están Mm, los objetos en juego, está lo pulsional, ¿no? En juego ujú. en cada ok, sujeto. bueno, Y en gracias, la cuestión Margarita. de la psicosis, a mí me es también una pregunta, porque no es lo mismo cuando hay un desencadenamiento de cuando no lo hay.
¿Mm? Mm. Psicosis ordinaria. Mm. Que por cierto, en algunos textos se confunde psicosis ordinaria con forclusión generalizada y es otra cosa, pues. Ujú. Algunos autores lo confunden. Este, ok, Constanza Lobos, le dolió la referencia pues que había hecho, es que yo sabía que alguien iba a tocar, echando broma. Adelante, Constanza. No tiene que ver con tu referencia, Pedro Pablo. Ay, yo, qué desilusión, yo que Eh, pensaba que había tenido efecto. claro. Bueno, muchas gracias, Cora, por el recorrido. Te hago una pregunta acotada. En cierto momento haces referencia a que la pregunta sobre si está anudado o desanudado, el anudamiento y el desanudamiento, creo que has utilizado que da más flexibilidad. No sé si ese es el término, pero bueno, es lo que me quedó resonando. Si, bueno, si podrías comentar un poco más sobre eso que habías expresado. Ujú. Mm, a mí me parece muy interesante esta cuestión me parece que permite mayor apertura a la hora de pensar la estructura, ¿no? Y la clínica. Y en la psicosis especialmente, me parece que trae una riqueza muy grande porque nos permite verlo no como algo tan fijo, es decir, Mm, que un sujeto, y lo vemos cuando trabajamos con psicosis no desencadenada. Yo digamos que tengo más que atendido psicóticos, pero en este momento más tengo más clínica porque llegan sujetos que son psicóticos, pero que no están desencadenados, que en algún momento pueden tener una desestabilización y después vuelta otra vez a la estabilización con un ujú, tiempo largo de trabajo. Y entonces me parece que eso permite ver esos puntos y que hay momentos de esos sujetos mm, que el trabajo es un trabajo analítico, es un trabajo por supuesto, con toda la precaución que hay que tenemos cuando sabemos de la estructura de un sujeto, pero es un trabajo de elaboración analítico que permite a alguien poder irse sosteniendo mejor, poder saber con qué cuenta para sostenerse. mm, Y también estar más precavido de aquello después de que ha habido, bueno, eh, algunos, algunas recaídas, como le llaman a veces, poder saber también, bueno, qué hay que evitar, con qué hay que tener cuidado. ¿Mm? Decía, por ejemplo, esto de una pareja, pero eh, otras veces eh, puede ser mm, en otra paciente que esta paciente ha tenido eh, diferentes momentos de desestabilización por, eh, por encuentro amoroso, em, también porque ese encuentro amoroso la ponía muy en alerta, muy angustiada y después fue una de las veces en las que ella me ha venido a ver, porque también hay sujetos que vienen durante unos años, se encuentran bien, dejan de venir, vuelven a venir en otro momento de dificultad y en ese otro momento ella venía porque estaba con una relación, pero esa relación, bueno, le preocupaba, dudaba. Finalmente este hombre la deja y entonces ahí se produce una caída muy, muy fuerte para ella y todo empieza a cobrar sentido alrededor. Es decir, todo era leído como signos de que este hombre le dejaba. Si había un coche en tal sitio, era porque él le decía algo. Bueno, era leído por ella desde ahí, mm, por la erotomanía.
y esto ha sucedido en otros momentos, no de una manera, em, no de una manera tan grave, digamos, pero ha habido otros momentos en que le ha pasado y hoy, en este momento, es alguien que sabe que ella tiene que tener cuidado con eso, porque puede que en un encuentro o en pensar que alguien se fije en ella, que alguien puede estar interesado en ella, que tiene que ser cuidadosa con eso. Mm. Y de algún modo, una de las últimas veces que vino me asombró porque venía por otra cuestión, es decir, había perdido el trabajo y el trabajo era un sostén muy importante. Entonces era un momento muy difícil. Y, y entonces, cuando trabajó un buen tiempo y ya llevábamos bastante trabajando, me comenta que había alguien del trabajo que ella pensaba que estaba interesado en ella y que veía mm, que algunas cosas ella interpretaba y que no había hablado de eso porque ella de algún modo creía que él estaba interesado, pero por otro dudaba y no lo quería decir porque no quería perder eso. No lo quería decir en sus sesiones porque no quería perder eso, esa elucubración, esa... Entonces, Sí, a me mí parece que es un cambio, ¿no? me parece que este cambio, lo pienso también de esto, ¿no? Desde la práctica, poder, en mi caso también poder pensar eso, ¿no? Si está anudado, desanudado, qué se ha desanudado, pensar los casos desde ahí ha posibilitado una dirección, una orientación, ¿no? En casos que, bueno, que han tenido también cierta complejidad. Bueno, es para poder pensar todos los casos, pero en particular algunos de la actualidad, me parece que es una pregunta bien, ¿no? Que direcciona, que orienta esta pregunta, ¿no? Poder preguntarse, ¿está anudado, desanudado? ¿Qué es lo desanudado? Vos ahí habías Es lo situado, ¿no? desanudado, ¿no? Eso, Claro. ¿en qué estaba, ¿no? ¿Qué lo sostenía antes? Son valiosas preguntas valiosas en la práctica eh, y permiten la dirección. Bueno, Y gracias, Cora. el decir Mm, del análisis anuda. mm, Hay algo que se va construyendo, que, ¿no? Hay una sí, trama sí. en juego. Y me ha hecho acordar, en el seminario 22 Lacan lo dice, no me acuerdo en qué lección, eso, ¿no? Que lo que anuda es el decir, eh, eh, sí, Por eso decía que es generador en ese sentido, de que hay algo, bueno, que se va escribiendo y que entonces también eh, permite otras maniobras para el sujeto y también la maniobra en la transferencia, en la que me muchas parece que gracias, este Cora. lugar de uno en más, bueno, uno en más como en el dispositivo analítico, en apostar por esta cuestión de lo que se puede escribir por el análisis, me parece que es interesante y nos abre la perspectiva. Ok, Muchas gracias por tu comentario. gracias, Constanza. Gracias. Bueno, solo apareció Camila y luego yo voy a comentar otras cosas. Adelante, Sol. Muchas gracias, Cora. Una pregunta muy breve. A mí no se me hubiera ocurrido decir que la estructura no es fija. Entonces te oí decir eso y me preguntaba, ¿qué quieres decir? ¿En qué sentido podemos decir que la estructura no es fija? Me hubiera Ujú. gustado que desarrollaras un poquito. A ver, no me refiero a un cambio de neurosis a psicosis, no me refiero a eso. Solo que me refiero a esta cuestión de que no es fija en relación a los anudamientos que que pueden producirse en el trabajo con un analizante. Y también cuando decimos que alguien que entra en análisis, bueno, no sale de la misma manera en que entró,
hay un trabajo que ha permitido una escritura, bueno, eso hace que podamos decir que no todo está escrito, que hay algo que se va escribiendo por el análisis, pero no me refería El hecho de que al algo se cambio va, de neurosis, psicosis, no. no, pero No es aún la estructura psicopatológica, claro. no es en el sentido entonces del mismo sentido de la palabra estructura, Sí, sí, porque, Lacan la usa, lo usa. perdón, Rité, Perdón. Cora, Sí, la estructura, si llamamos estructura la neurosis o la estructura de la psicosis o la estructura, es fija. Los en la cambios, neurosis los cambios que se hacen, que ocurren para el sujeto gracias al análisis, en su posición, no afectan la estructura, ¿no? ¿O no. sí? No, para mí, no, ya te decía, no la estructura de neurosis y psicosis, eso no cambia, pero sí podemos decir que no es lo mismo alguien que está desestabilizado que alguien que logra un anudamiento borromeo por el síntoma o por el trabajo del análisis, logra volver a una estabilización. En ese sentido lo decía, que no es fijo, Pero es un movimiento. te pregunto entonces, si es un problema de cómo pensamos la clínica borromea. Estamos tal vez en dos etapas de la obra de Lacan muy distintas, pero ¿concibes tú entonces que los anudamientos en la clínica borromea o los cambios obtenidos en una cura, si los pensamos en términos de clínica borromea, suponen que hay una estructura que se modifica? En el sentido Borromeo, sí, pero es que no lo pensaría como pensamos. Por eso a mí me trae dudas y traigo este trabajo para poder conversar con vosotros, porque no es lo mismo, bueno, lo que Lacan desarrolla en el seminario 3, lo que desarrolla incluso en la reseña de lo que avanza en el síntoma, en RCI y lo que avanza en el síntoma. Lo que desarrolla, por ejemplo, también Michel Bousseirou en las cuestiones, mm, en las cuestiones, bueno, clínicas y de casos de los que habla, hay como esa vuelta y esa posibilidad de desestabilización, de desanudamiento, y vemos sujetos que están desestabilizados, ¿no? Decimos, Yo, bueno, yo hay tengo la algo que se ha idea, soltado, hay algo que no va. yo tengo la idea que en los últimos seminarios, las proposiciones de Lacan nos permiten pensar cosas que anteriormente no podíamos pensar, Mm, que dan cuenta de la clínica, de partes de nuestra clínica que no tenían cabida antes. Pero no ujú. estoy segura, no he llegado todavía a pensar que eso corrija las afirmaciones anteriores. Ay, ¿puedo intervenir, por favor? Sí, Porque es por- un punto muy importante. Efectivamente, hay que ver cómo Lacan avanza en el término mismo de estructura. No es lo mismo la estructura del lenguaje que la estructura de los nudos borromeos. Y al final lo que llega Lacan es que la estructura son los nudos. Se puede tomar o no tomar, pero efectivamente es un corte con respecto a cosas dichas antes. El sí, término de estoy de acuerdo. estructura también varía en Lacan. No es un término fijo desde el comienzo, es un concepto más bien estructuralista y después va cambiando. En todo caso, en los nudos está claro que dice la estructura es nodal. Eso está clarísimo. Se puede aceptar o no, pero lo dice claramente. O sea que hay un cambio, hay una modificación, hay un corte ahí en la enseñanza con respecto a cosas dichas antes. O sea que lo que se dice a partir de la clínica borromea no puede forzosamente encontrarse antes.
Claro que no. Son cosas diferentes, son cambios, incluso, eso hay que ver, no todo el mundo está de acuerdo, si se habla de una ruptura epistemológica o no. Hay quien te dirá que sí, quien te dirá que no. Hay mucho debate respecto a la cuestión. Esta es la pregunta. En todo caso, lo que es seguro, y eso te puedo remitir al último seminario, La lógica y el tiempo, cuando dice claramente, hace la diferencia entre la práctica, etcétera, dice claramente las estructuras son los nudos. Sí, lo dice claramente. En esos seminarios nunca nada es demasiado claro, pero creo que eso sí, el nudo es real para Lacan. No es solo que está lo real, sino que está lo real de la estructura. O sea que lo real toma un doble sentido. Está lo real en tanto registro como lo simbólico y lo imaginario, y está lo real del nudo. Y lo real del nudo es justamente la manera en que se anudan los tres, van variando con cuatro, con lo que fuera, ¿no? Borromeo, no Borromeo, eso es la estructura. Entonces hay un cambio en la noción de estructura y efectivamente no forzosamente tiene que ver con la estructura psicopatológica, eso está muy claro, por supuesto. O A sea, mí me ha no es que resultado muy diga, interesante no seguir. es que diga que se pasa de la psicosis a la neurosis, nunca No. dice eso. Mantiene la distinción entre neurosis y psicosis, lo de la perversión queda ahí flotando, pero sí puede haber modificaciones en la manera en que se anuda una psicosis e incluso la manera en que se anuda una neurosis. Ujú. Y se espera del análisis justamente esas modificaciones. Entonces, no es que niega lo anterior, es que es otro paradigma. Yo creo que si no lo pensamos como, aunque sea haciendo el esfuerzo de pensar que es un corte, pensar la autonomía que tiene esa última enseñanza, si se reduce a forzosamente lo dicho anteriormente, bueno, no vale la pena entrar en los nudos, no vale la pena. Es un esfuerzo terrible. Como dice Colette Soler, es aún más, si el psicoanálisis es difícil de transmitir, aún más trabajando con los nudos. Entonces, o se apuesta porque hay digamos, un enfoque nuevo, o no hay un enfoque nuevo y se repite cosas de antes. Entonces, ¿para qué meterse con los nudos? Son un trabajo loco, si todo está dicho antes. Es una Bueno, apuesta que está en nuestra comunidad. Perdón, no sé a qué te refieres, pero yo no he dicho nada de eso que estás No diciendo. digo, No sé si te diriges a mí o a otra persona, pero no digo que lo no me hayas hagas dicho decir lo tú. que no dije, ¿eh? No dije eso, Daniela, Sol, porque tenemos una aparición nosotros. No dije que tú lo dijiste, digo que es un debate que hay en la comunidad. Sí, ahí me parece que eh, no hemos, bueno, a mí me han interesado mucho los desarrollos que tú has hecho, Rité, con Jorge Chapuis, y me parece bueno, yo me estoy iniciando, me interesa pensarlo, me parece como que abre posibilidades en el trabajo en la clínica y especialmente, diría, en la psicosis. Pero me parece que bueno, que hay mucho, para mí hay mucho trabajo para hacer, mucho trabajo por delante, que todavía no lo hemos, No hay una clínica no hay. despejada de los mundos, no hay bueno, una clínica. vamos a continuar. ¿Quieres agregar algo, Sol? No, no, muchas gracias. Ok, ok. Sí, bueno, sin extender demasiado el punto, te daré la palabra a Camila. Lacan se metió en muchos campos, los cuales trató y encontró traer para el psicoanálisis cosas. En el caso de la matemática se metió, bueno, no fue mucho lo que logró pues por allí. Se encontró con los nudos y bueno, ahí sí es verdad que se engolosinó pues hasta el final de los días. Yo soy del pensamiento que fue más allá de realmente de lo que ah, realmente pudo encontrar algo, pero es algo que debatiremos en otro momento.
Camila y luego estoy anotado yo. Camila, No, cuando tú hablas de que el analista, perdón, un segundito, déjame leer aquí más arribita. Sabemos que el analista, pues en la cura, pues no es sujeto. Dice el analista, tal y como podemos leer la reseña, se hace producir objeto A, el elemento operador, al final será destituido por sujeto. Bueno, eso lo sabemos, pues lo que pasa es que de repente pues me di cuenta de que de entrada el analista se destituye a sí mismo como sujeto, tiene que destituirse como sujeto, no se puede colocar como sujeto. Entonces él pasa de, vamos a decirlo así, una especie de destitución entre comillas, a pues deseosamente pues la que encontrará pues al final que será destituido como sujeto supuesto saber. Y el otro comentario también ligero es que tú dices, si hay psicoanalista, podemos leer en la reseña, o del psicoanalista, pues porque es la traducción que utilizaste, cuál es otra forma de decir que el analista no tiene predicado. Es decir, que es una función que no se presta a la identificación. Entonces, sin embargo, ocurre. Obviamente que en un sentido distinto. Es decir, la función en sí del psicoanalista, todo eso que has descrito, pues que termina en el acto analítico, pues se concentra en el acto analítico, no se presta a la identificación. Sin embargo, el analista, el semblante del analista hace que muy a menudo pues haya identificación con el analista. De hecho, incluso análisis que pueden terminar con de una manera conclusiva, pueden pasar por periodo y a menudo pasan por periodo de identificación con el analista. Bueno, no sé si puedes comentar un poco al respecto de un par de Pero cositas. yo me refería a que no hay identificación, es decir, que no da una identidad al ser analista. Me refería a eso, que no es como otras No, no, es que profesiones. yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Estoy Mm. totalmente de acuerdo contigo. Lo que decía es que paradójicamente eso que es el núcleo, la esencia del analista, por el otro lado, por el lado del semblante, da pie pues a que haya identificación en el análisis. Identificación con el analista Sí, que a menudo se da, pues. No porque la busque el durante un analista, simplemente periodo, porque se durante da. un tiempo, en el recorrido. A veces se da en el recorrido, bueno, y también hay que decir, pues, que hay análisis que por mucho que el analista se diga lacaniano, pues hay análisis que termina con una identificación al analista. Bueno, pues desde el psicoanálisis lacaniano no sería un final de análisis, ¿no? No, definitivamente, pero tú sabes que Sí, pegamos sí, mucho pasan en muchas inglés se dice cosas, to pasan pay cosas. lip service. Decirnos lacanianos, de hacer lacaniano, bueno, hay una cierta distancia, ¿no? Y bueno, uno conoce de todo en la viña del Señor, pues a veces uno ve colegas, pues bueno, que, que los analizantes, pero como que se lo copien, pues, o se la copian, según sea el caso. Ujú. A mí me Este, parece que esto es algo a pensar, mm, eso cuando estamos en comunidad, cuando surgen problemas, conflictos, ¿no? Y que incluso a veces escuchamos otros colegas que dicen cómo pueden ser, o gente que no lleva tanto tiempo en el psicoanálisis, cómo puede ser que sean analistas y pase esto. Pues que ahí en la comunidad mm, no estamos como analistas. Eso no quiere decir que no sea importante, bueno, pues poder pensarlas, poder pensar las cosas que pasan en la comunidad, poder mm, tomar otra posición, poder tener, claro que sí, pero bueno, que hay cosas que pasan, que también mm. pasan, porque la comunidad, ¿no? No, ahí no estamos como analistas, entonces. Bueno, Y ¿sabe? depende Claro, también de son cada temas uno muy... en qué punto esté, el recorrido que tenga, pero aún con mucho recorrido, bueno, vemos que surgen dificultades. Bueno, fíjate, claro, tú sabes, esto toca pues temas pues de la política del psicoanálisis, la política interna del psicoanálisis.
las cosas que ocurren en la comunidad, pues, hay psicoanalistas que no se dejan destituir. Ujú. Eso es así, que se colocan como, sea como S1 o como S2 o como una combinación de las dos cosas, no se dejan destituir. Entonces, los análisis que le termina siendo fotocopia del mismo o de ella misma, según sea el caso. Pero bueno, esperemos que eso sean excepciones, pues. No me extiendo más. Madeline Ruiz San Juan. Bueno, muchas gracias, Cora, por tu trabajo, es decir, da mucho que pensar y comentar. Yo quería volver un poco sobre lo que se estaba hablando antes y de la función del analista, porque La un poco función, tomando, perdón, Marlene, no te entendí bien. ¿La función? si me oyen, Sí, sí, te No, oigo, sí, solo que no te claramente, pero entendí repite la bien. palabra. de la función del analista. Ah, ujú. ¿Y por qué lo pensaba? Porque, bueno, salió el tema de la identificación y yo ahora, en lo último, pero estaba pensando también en la función, bueno, semblante, semblante de objeto, semblante de qué, porque creo que Lacan se va moviendo en su enseñanza, el objeto A al final ya no tiene una, claro que nunca lo abandona, pero le interesa a través de los nudos más otra cosa. Y me parece que semblante, porque estaba pensando yo, bueno, un poco así hablando, pensando en voz alta, ¿no? Semblante de objeto en la psicosis o sería semblante de anudamiento. Pero después me dije, no es solo en la psicosis el semblante de anudamiento, ¿m? Es en cada caso. Yo creo que sí, bueno, que no se trata, descartamos este asunto de la identificación en los términos en que se estaban hablando ahora para decir que un análisis funciona o que un analista funciona. Pero si hubiera algún tipo de funcionamiento, sería en este caso que el analista puede ser para tener síntomas. Es decir, desde esa posición podría funcionar para facilitar un anudamiento. Creo que sería un poco la posición del analista, no sé, en la última enseñanza de Lacan, a través de los nudos, donde lo que interesa, y con respecto a la discusión que hubo sobre la estructura ya no es decir, es básicamente la estructura del parletre. ¿Mm? Entonces, la estructura del parletre es la relación de los diferentes registros. Y lo que tendría que preguntarse el analista, bueno, para decirlo así muy rápido, porque esto es muy complicado, ¿no? Pero tendría que preguntarse qué posición tiene que asumir en ese nudo donde hay tres registros para cómo funcionar de manera de propiciar o de hacer un semblante de anudamiento que el analizante pudiera hacerlo suyo o pudiera de ahí algo reinventarse. Eh, no está, bueno, no quiero decir muchas cosas para no complicarlo más, ¿no? Pero hasta ahí quería decir. Y un poco traerlo a propósito de lo que se ha dicho, ¿no? Ujú. A ver, quizá no entiendo bien qué sería esta cuestión de semblante de anudamiento. A mí me parece que, a ver, tal y como yo lo entiendo, el analista se presta a que el sujeto pueda hacer ese trabajo, que por el decir del análisis, por el dispositivo, pueda ser un síntoma. Es decir, el analista se presta como uno más, como para que valga como síntoma, para que se pueda producir ese anudamiento. Pero no te escucho. Sí, sí, exactamente. Bueno, esto que tú estás diciendo es otra manera de decir lo que yo dije. Bueno, sí, sí, Esto, a esto decías tú como semblante de anudamiento, exacto, como exacto, que semblante de permite el anudamiento. anudamiento. Sí, me vino eso, que pensando en lo del semblante de objeto, pensé en la psicosis y dije, bueno, ¿cómo hacer ahí? Pero creo que el tema de semblante de anudamiento no sería solo para la psicosis, sería la posición del analista en el nudo.
A ver, no sé, yo entiendo que el analista sigue en posición de semblante de objeto y que en la psicosis se propone este uno en más. No sé, Rité, si tú puedes aclarar algo respecto de esto. No, yo estaría un poco con lo que dice Madeleine, ese, por lo menos en los nudos, ya el semblante de A no tiene mucho peso en la construcción. Está reemplazado por el analista Saint-Homme. Si quieres, el analista Saint-Homme viene, ¿no es cierto?, al lugar de lo que antes se definía, bueno, que se definía el analista como en posición de semblante de A. Un poco estoy con lo de Madeleine, pero es un tema delicado que hay que pensarlo. Mm. En todo caso, el analista Saint-Homme ya no tiene que ver con el semblante de A. Ahí no, yo lo pienso más en la psicosis, yo veo que como objeto, que Tanto como en la semblante de neurosis como en objeto la se Sí, sigue psicosis. pensando. sí, Claro, yo ahí pero pensaría que la expresión semblante de anudamiento es no, que, es no que- cuadra mucho, porque lo que hace anudamiento es el decir, es algo concreto, no es un Mm. semblante. exacto. Por eso son cambios, ¿cómo te quiero? El semblante de A corresponde a un momento de la enseñanza, a un momento súper válido, por supuesto, de la posición del analista, etc. Con los nudos las cosas, ¿cómo decir? Se dicen de otra manera, son de otra manera. No es lo mismo decir semblante objeto A que decir analista Saint-Homme. No. Ujú. Lo cual no quiere decir que después en la práctica te manejes con eso, cuidado, porque en la práctica no tenemos una clínica, insisto, no hay una clínica borromea desarrollada. Es un trabajo, retomo las palabras de Fabián, ¿no es cierto?, el que nos ha inspirado mucho también en la lectura de esta parte de la enseñanza de Lacan. Es decir, para que haya una clínica a partir de los nudos tiene que haber una comunidad de trabajo mucho más amplia y que tome a cargo, digamos, que ponga el acento sobre la cuestión de los nudos. Si no, no. O sea, que nosotros navegamos en algo por hacerse. Ujú. Bueno, viene a colación, antes de darle la palabra a Sol, viene a colación un poquito la pregunta que le hacen a Lacan en alguna de las sesiones del seminario 23 de si el psicoanálisis es un santón, si cumple función de anodamiento, si es santón. Lacan le responde que no, que el analista lo es. Es Solo el único apareció, lugar, Se es me ocurre una, prácticamente la única vez que lo dicen. se me ocurre una pregunta con lo que se acaba de decir. ¿Pensamos o no que el analista, con el trabajo que hace con los sujetos psicóticos, causa el deseo de análisis o no? ¿En quién? en los Cuando psicóticos, dice trabajamos con Sol. los sujetos neuróticos, consideramos que el analista causa el deseo de análisis. Sí, hace semblante de objeto, decimos, ¿no? Decimos Causa. causa el deseo de análisis también. Es causa del deseo de análisis. Eso, Esa transferencia con el psicoanálisis. entonces, no podemos decir lo mismo en el caso del trabajo que hacemos con los sujetos psicóticos. Me surge la pregunta. Sí, sí. A mí me parece que, claro, que tendríamos que ver el caso por caso. Pero no es igual también en la neurosis, Cora, Hacemos un también trabajo es el caso por analítico caso. Hacemos un trabajo analítico, seguro, y que por no eso es, traía estos que temas, no es porque a mí me hace que no preguntar. es el mismo. Estamos de acuerdo con eso. No es el mismo. No es el Pero no mismo. cabe decir que se causa el deseo de análisis, se causa el deseo de ese trabajo analítico, ¿o no? Puede. Me pregunto yo, no tengo la respuesta, ¿eh? Yo pienso ¿Pero que qué quieres decir con, perdón, con eh, esa pregunta, Sol? No, Estoy buscando precisar cuál es la función del analista en la cura. mm,
si tanto puede con sujetos crear deseo de neuróticos como con psicoanálisis. sujetos psicóticos. A ver, que eso sucede, sucede. Quiero decir, Eh, en la clínica Claro, vemos que eso sucede. Mm, a no veces sucede, sé, a veces no, igual que con neuróticos, a veces sucede, a ah, veces no. sí, que en la clínica sucede, sí, por eso vemos sujetos que hacen largos trabajos de análisis rigurosos y que, bueno, a veces marchan y luego están un tiempo y luego vuelven a venir para hacer como otro tiempo de trabajo e ir encontrando como modos de poder hacer, modos de poderse sostener, ¿Mm? cosas que también pasan a veces en las neurosis. sí, pero yo, perdón, creo que la pregunta de Sol, si entiendo bien, esto de causar el deseo analista, Deseo de análisis es era. una pregunta tanto para el neurótico como para cualquier otro sujeto, quizás. ¿Mm? Ujú. Sí, es una pregunta que es válida y como dice Cora, depende uno por uno, pero también ¿Mm? es problemático en la neurosis. Las neurosis no forzosamente, digamos, causan el deseo de analista, ¿no? ¿No? Pues es una buena sugerencia, Sol, porque a mí lo que también cuando preparaba el trabajo y en muchos otros momentos en la clínica, me pregunto, mm, porque muchas veces con sujetos psicóticos también tenemos este lugar como de objeto, ¿no? Pero si seguimos el tiempo anterior que decíamos, la extracción no está hecha, el psicótico no está en el discurso, claro, quizá hay que pensar en estos distintos momentos de desencadenamiento y anudamiento. Y cuando un sujeto hay sujetos con los que trabajamos como causando deseo de análisis y hacen ese análisis y hacen ese trabajo. Y además encuentran ahí un sitio donde poder poner a prueba sus elaboraciones. ¿Mm? ¿Mm? Y lo que Ok. funciona y no, y nos asombra lo que encuentran. A mí me asombra lo que por contingencia a veces no es. Bueno, el ¿Mm? trabajo analítico sí está ahí, pero por contingencia encuentran una manera de hacer que, bueno, que sorprende. Ujú. Eh, bueno, Gladys y Yo creo Julieta, que tenemos que, hay mucho para mí, por lo menos para poder trabajar, y me parece que como comunidad para poder pensar la psicosis también. Me parece que hay más, para mí, hay mucho más variedad de cómo la pensábamos. Totalmente de acuerdo, sí. Mm. Y en nuestra época actual, quizá es porque lo podemos ahora, podemos afinar más, pero en la época actual encontramos muchas psicosis no desencadenadas que recurren a nosotros, Mm. muchos sujetos psicóticos, ¿no? Que recurren a nosotros. ok. Am, bueno, le decía Gladys y Julieta, hemos extrañado vuestras voces hoy. Mira, por mi parte, una última solicitud, Cora, yo creo que sería excelente redondear este esfuerzo que ha hecho, sobre todo por el lado de la psicosis. Si pudiese hacer un resumen de de los distintos lugares que pudiste identificar para casos de psicosis, como el lugar del otro semejante, el del otro, el del uno en más. No sé si me explico, si pudiera hacer un breve recuento. A ver, me parece que hemos hablado de secretario del alienado, ¿no? Es decir, que está ahí como, bueno, em, que puede escuchar, que puede tomar nota, que puede leer lo que trae el sujeto. Em, Me parece que también en esta posición que a veces con sujetos tomamos como de interlocución, hay un acompañamiento también, porque
muchas de las cosas, como también les pasa a los neuróticos, ¿no? Pero muchas de las cosas que traen estos sujetos no las dicen en ningún sitio. Y a veces tardan mucho tiempo en decir algo, ¿no? De las reticencias, de la sospecha, mm, de las pérdidas, de la soledad. ¿M? Y me parece que eso trae un alivio, la posición del analista. Y esto me interesa mucho, esto de deseo de causar, bueno, de poder causar análisis, de esa posibilidad Deseo de también está. análisis. Sí, deseo de análisis y el deseo de análisis, por otra parte, podemos decir, es esto que decimos, es lo que produce el decir del análisis, ¿no? Si decimos, es por el decir del análisis que un sujeto puede encontrar una estabilización, puede encontrar otro anudamiento, bueno, una cosa está relacionada con la otra, está anudada a la otra. Entonces yo diría, me parece, no sé, que son estas un poco las posiciones que había, que había pensado en la clínica. ¿M? Ok. Bueno, Y por ejemplo, que también otra gente que trabaja con los nudos, y Michel Buseirou también dice, por ejemplo, no estar tan en alerta respecto de la erotomanía, sino prestarse más, que esto también lo he mensaje. leído, prestarse más a la posición en donde nos coloca el sujeto. Pero a veces hablamos mucho de el psicótico, pero el psicótico es tan amplio, ¿no? Que muchos no encajan con estos, con algo de lo que tenemos en nuestra Mm, claro. literatura psicoanalítica a veces sobre la psicosis. Y Lacan va cambiando. Hay que tomar en cuenta que en el campo de la psicosis, pues no sé si todas, pero creo que muchas categorías pues vienen es de la psiquiatría. Ujú. Que pues en principio pues parten de algo fenomenológico, de algo fenoménico, pues, de observar diferencias sin pensar si detrás realmente hay una diferencia esencial. Bueno, Madeline, tienes la palabra Madeline. Sí, no, para decir una pequeña cosa, que hablamos de la psicosis, pero también hay neurosis muy graves, Sí, neurosis en donde podemos percibir que aunque funciona, es decir, la relación al otro, la relación al objeto es neurótica y donde funciona, digamos, el nombre del padre, vamos a llamarlo así, ¿no? O hay un anudamiento neurótico. De todas formas, hay algo que vemos, hay algo que falla en lo simbólico. Y eso hace muy complicado el trabajo con algunos neuróticos. sí, Hay algo que no se ha anulado bien, algo de esta inscripción que no ha sido, porque ningún sujeto es igual al otro, no ha sucedido de la forma que. Entonces, ahí quizás es también un reto de dejar, un poco de dejarse uno funcionar en ese lugar para ver qué se puede inventar en ese lugar donde no funcionó, aún siendo una neurosis, donde algo falla en lo simbólico, qué puede inventar el sujeto, ¿no? Y que a menudo se confunde con psicosis no lo siéndolo. Hay Sí, neuróticos que tienen lo simbólico desanudado completamente. Bueno, El, perdón, el, la el pregunta era reto, para el ti, el reto, comentario para ti, Cora. quería decir que el reto de la clínica de los nudos es exactamente lo más interesante en estos casos donde no podemos fácilmente eh, entender la cuestión de la estructura, donde hay cosas que se van, digamos, de lo que tenemos como dado por hecho. sí, por eso estoy totalmente de acuerdo contigo y es cierto que recibimos neuróticos a veces ¿no? Con un simbólico muy desfalleciente, con algo de la estructura que falla y que em, por eso, Porque lo por eso simbólico es un falla en lo social. claro, ujú. ¿Qué dijiste, Rite, de lo simbólico y lo social, que no te oí bien? Que
es siempre la famosa disputa en torno al declive del nombre del padre, ¿no es cierto? Que estaríamos en sociedades donde justamente, bueno, Ok. la destructuración de la familia, etcétera, etcétera. Bueno, lo del padre ya ha caído. Estamos en sociedades donde ya no, Mm, digamos, la suplencia fallecimiento de la figura del padre. Sí. la suplencia neurótica ya no se hace vía el padre. Y eso Lacan también lo sugiere en algún momento de su enseñanza en la parte de los nudos, cuando dice, bueno, ahora la cosa pasa por el nombrar a, y eso pasa por la vía de la madre. Bueno, Mm. hace una hipótesis así muy al pasar, porque no la despliega demasiado, pero da otra manera de denominación que no pasa justamente por la función paterna. El nombrar a, dice, que no es lo mismo que la nominación simbólica, por vía el padre. Son hipótesis, pero corresponden bastante con... Creo que hay que tener en cuenta del cambio de la estructura social. Eso si no tenemos en cuenta, hay un cambio de la estructura social, eso no se puede negar. No se puede negar, aunque no quiere decir que haya desaparición de la estructura anterior, pero hay modificaciones de la estructura social, de cómo se organizan los vínculos sociales, la familia, cómo se organiza, la sexualidad, cómo se va, que ya no estamos en la época de los años 50 ni 60. Ok. Bueno, Cora, si quieres agregar algo. Nada, agradeceros mucho No, por el gracias, debate gracias, tan muchísimas gracias a interesante, por ti. las aportaciones y para que me valen para poder, bueno, continuar Bueno, trabajando. muchísimas gracias por tu texto que me quemó las pocas neuronas que me he quedado. Eso es No, nada. ha sido un texto magnífico, encantado. Bueno, que sé que les gustó pues muchísimo a todos, además de que nos permitió traer de nuevo pues a Sol, vino Pilar, vino Rité, vino Camila, entonces vamos a tener que invitarte de nuevo, Cora. Nada, muchísimas gracias a vosotros Gracias, por Cora. tu Bueno, presencia y nos por los veremos en 3 aportes. semanas, porque en 2 semanas es carnaval, entonces en algunos países es complicado. Nosotros en España estaremos viniendo de la jornada de escuela y y de foro. Entonces lo vamos a hacer el lunes siguiente, que vamos a tener el placer de tener a Pilar Dací con nosotros. ¿Qué lunes es entonces? Entonces, anótense ahí en la agenda que es el 29 de febrero. No, 29 de... ¿el cuánto? El 23 de febrero, perdón. Ah, El, 23 de pues, febrero. bueno, el que sea, ya se lo diré pues por escrito. Si de repente me equivoqué. Bien, no, pero el 23, encantado pues de tenerlos entonces acá. Pues ha sido pues una magnífica sesión. ¿Ok? Muchas Entonces, gracias. bueno, Gracias. chao. Hasta gracias, luego. Cora. Chao, gracias, Rite. Chao a todos. Muchas Muchas gracias gracias, a todos. Cora.